Imagina cómo sería tener la certeza absoluta de que cada oración que haces, cada petición que presentas a Dios, será atendida. Esa poderosa promesa viene directamente de las palabras de Jesús cuando Él dijo: «Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Pero, ¿por qué muchas veces parece que nuestras oraciones no tienen respuesta? ¿Qué es lo que estamos dejando de entender acerca de esta promesa increíble? La verdad es que esta promesa tiene capas profundas que van mucho más allá de simplemente pedir y recibir. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han descubierto que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también responde de maneras que muchas veces no esperamos. Y al entender estos principios, puedes ver la transformación en tu vida. En el video de hoy, vamos a explorar algunas de las enseñanzas más profundas de Jesús y de la Biblia sobre la oración, y la última enseñanza será la más poderosa de todas. Número 1. El poder de pedir con propósito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces sientes que Dios no responde tus oraciones? Puede que hayas pedido con toda tu fe, con todo tu corazón, pero aún así, parece que no recibes lo que tanto anhelas. Esta es una experiencia común para muchos cristianos y a menudo nos lleva a cuestionar si estamos orando correctamente o si Dios realmente nos está escuchando. Pero, ¿qué pasaría si la clave no está en cuántas veces pedimos, sino en cómo y para qué pedimos? En Santiago 4:3 encontramos una advertencia clara. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta declaración nos lleva a reflexionar profundamente sobre nuestras intenciones al orar. Muchas veces, nuestras oraciones están llenas de deseos personales, sueños, anhelos e incluso necesidades urgentes. Pero, ¿qué sucede cuando lo que pedimos no está alineado con los propósitos de Dios? En lugar de recibir lo que tanto deseamos, nos encontramos en silencio, esperando respuestas que no llegan. Este tema nos invita a preguntarnos, ¿estamos pidiendo lo correcto? Imagina que estás en una tienda, con un cheque en blanco. Puedes pedir lo que quieras, sin límite. Sin embargo, el valor real de lo que adquieras depende de lo útil que sea para tu vida. Así es la oración. Dios nos da acceso a pedir lo que necesitemos, pero lo que pidamos debe tener un propósito que va más allá de la satisfacción inmediata. La oración no es una lista de deseos que entregamos a Dios para que Él cumpla a nuestro antojo. Más bien, es una conversación con nuestro Creador, en la que buscamos su dirección y alineamos nuestros deseos con su plan perfecto. El ejemplo de Salomón nos ofrece una lección profunda sobre cómo pedir con propósito. En 1 Reyes 3:9, cuando Dios le da la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no pide riquezas, larga vida o la derrota de sus enemigos. En lugar de eso, pide sabiduría. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón entendía que, si bien las riquezas o el poder podían parecer beneficiosos, lo que realmente necesitaba para cumplir su propósito como rey era sabiduría. Y porque pidió con el propósito correcto, Dios le dio no solo sabiduría, sino también riquezas y honor, mucho más de lo que jamás había imaginado. Cuando nuestras oraciones están alineadas con el propósito de Dios, los cielos se abren a nuestro favor. Pero esto no significa que Dios nos dé todo lo que pedimos de inmediato. A veces, Dios nos da algo mejor que lo que pedimos porque Él conoce el futuro, mientras que nosotros solo vemos el presente. Otras veces, la respuesta no llega como esperamos, porque nuestras peticiones están centradas únicamente en nuestras necesidades o deseos temporales. Es en esos momentos cuando necesitamos detenernos y preguntarnos, ¿este pedido tiene un propósito más grande que yo mismo? Tomemos el ejemplo de Jesús en el jardín de Getsemaní. En Mateo 26:39, vemos a Jesús orando al Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí está el Hijo de Dios,
en uno de los momentos más oscuros de su vida, pidiendo que se le libre del sufrimiento que estaba a punto de enfrentar. Sin embargo, incluso en su agonía, Jesús somete su voluntad a la de su Padre. Esta oración no fue solo un pedido para evitar el dolor, sino un pedido con propósito, donde la misión de salvar a la humanidad era lo primordial. Jesús nos enseña que incluso cuando enfrentamos nuestras propias montañas, debemos pedir con un corazón rendido a la voluntad de Dios. Cuando nuestras oraciones reflejan este tipo de entrega y propósito, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, como se menciona en Filipenses 4, 6, 7. No estamos pidiendo solo para nuestro beneficio, sino para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando lo hacemos, podemos confiar plenamente en que lo que sea que recibamos, o incluso lo que no recibamos, será lo mejor para nosotros. Así que la próxima vez que ores, detente un momento y pregúntate, ¿por qué estoy pidiendo esto? ¿Qué propósito mayor tiene este deseo en mi vida y en los planes de Dios? Cuando nuestras oraciones son guiadas por un propósito más allá de nuestros deseos inmediatos, comenzamos a ver cómo Dios obra de maneras extraordinarias. Incluso las oraciones que parecen no ser respondidas en el momento, más adelante se revelan como parte de un plan mucho más grande y hermoso del que jamás podríamos haber imaginado. El desafío está en aprender a confiar en que Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. A veces, Él nos responde de maneras inesperadas, dándonos no lo que pedimos, sino lo que realmente necesitamos para cumplir nuestro propósito en la vida. Y es en ese momento cuando nos damos cuenta de que las oraciones más poderosas no son aquellas que satisfacen nuestros deseos, sino aquellas que alinean nuestros corazones con el corazón de Dios. Continúa pidiendo, continúa orando, pero hazlo con propósito, sabiendo que Dios escucha cada palabra y en su tiempo perfecto responderá conforme a su voluntad. Número 2. La paciencia en la oración. ¿Qué haces cuando parece que Dios no está respondiendo tus oraciones? Todos hemos pasado por esos momentos en los que oramos fervientemente, con la esperanza de que algo cambie de inmediato, pero los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y quizás los meses en años. La espera puede ser frustrante, dolorosa e incluso desalentadora. Nos hace cuestionar si estamos siendo escuchados, si acaso nuestras oraciones están siendo ignoradas. Pero la verdad es que en muchos casos, la respuesta de Dios no es un no, sino una espera. En Lamentaciones 3:25 leemos una promesa que debería brindarnos consuelo en estos momentos de incertidumbre. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. La espera no es una señal de rechazo, sino una oportunidad para que Dios trabaje en nosotros y en nuestra situación de maneras que quizás no podemos ver en el momento. A veces, Dios nos pide que esperemos porque lo que estamos pidiendo no está listo para nosotros, o más aún, porque nosotros no estamos listos para recibirlo. Pensemos en la historia de Abraham y Sara. En Génesis 12, Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación. Sin embargo, pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo esa promesa, pero tuvo que esperar 25 años antes de ver el nacimiento de Isaac. Durante ese tiempo, la duda y la impaciencia se apoderaron de ellos en ciertos momentos. De hecho, en su impaciencia, Sara ofreció a su sierva, Agar, a Abraham para tener un hijo, lo que resultó en el nacimiento de Ismael. Pero este no era el plan perfecto de Dios. El plan de Dios requería esperar el tiempo adecuado, y ese tiempo no coincidía con la prisa de Abraham y Sara. Esta historia nos muestra que aunque estemos impacientes tratando de forzar nuestras soluciones, lo que Dios tiene reservado para nosotros siempre será mejor si estamos dispuestos a esperar. El problema es que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a quererlo todo de inmediato. La cultura de la gratificación instantánea nos ha hecho olvidar que algunas de las cosas más valiosas de la vida, incluidas las bendiciones de Dios, requieren tiempo. Nos cuesta entender que la espera es parte del proceso de crecimiento espiritual.
¿Qué sucede en ese tiempo de espera? A menudo, Dios utiliza estos momentos para moldear nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe y para prepararnos para lo que viene. En Santiago 1:3-4 se nos recuerda que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no es simplemente soportar el tiempo de espera, es permitir que Dios obre en nuestro corazón durante ese tiempo. Es confiar en que aunque no veamos el final del túnel, Dios ya está trabajando para nuestro bien. A veces, lo que Dios está construyendo en nosotros durante la espera es más valioso que lo que estamos esperando. Tal vez estamos orando por un ascenso en el trabajo, pero Dios está trabajando en nuestra humildad. O tal vez estamos orando por una relación, pero Dios está fortaleciendo nuestra capacidad de amar y perdonar antes de que esa persona llegue a nuestra vida. La espera se convierte en una herramienta para nuestro crecimiento espiritual, un recordatorio de que no controlamos los tiempos, pero que podemos confiar plenamente en el control de Dios. Un ejemplo impactante de paciencia en la oración lo encontramos en la historia de Ana. En 1 Samuel 1:10-11 vemos a Ana orando con profundo dolor porque no podía tener hijos. Durante años soportó la angustia de no recibir una respuesta a su oración. Sin embargo, en lugar de rendirse, continuó buscando a Dios. Finalmente Dios respondió a su clamor y le concedió un hijo, Samuel, quien se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel. Ana nos muestra que, aunque la espera puede ser dolorosa, la fidelidad de Dios nunca falla. La paciencia en la oración no es solo una cuestión de tiempo, sino de confianza. Confianza en que Dios está orquestando cada detalle de nuestras vidas para nuestro bien. En Romanos 8:28 Pablo nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa que incluso en la espera, incluso en el silencio, Dios está obrando. Él está trabajando en los bastidores, preparando algo que será mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado. La paciencia también nos enseña a soltar el control. Muchas veces, cuando no recibimos una respuesta inmediata, intentamos tomar el control de la situación, como lo hicieron Abraham y Sara. Pero la espera nos recuerda que no somos nosotros quienes dirigimos el espectáculo. Al soltar el control, dejamos que Dios tome las riendas y confiamos en que Él sabe mejor lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Entonces, ¿cómo deberíamos responder cuando parece que Dios nos pide que esperemos? Con fe, con confianza y con la seguridad de que, aunque el tiempo de espera sea largo, el plan de Dios es perfecto. No es fácil, pero vale la pena. Al final, la paciencia en la oración no solo nos enseña a confiar en Dios, sino que nos revela su fidelidad en su tiempo perfecto. Dios no se olvida de lo que has pedido. La promesa aún está viva, aunque no la veas. Sigue confiando, sigue esperando, porque en el tiempo de Dios lo que parecía imposible se hará realidad. Número 3. ¿Por qué no siempre recibimos lo que pedimos? A todos nos ha pasado alguna vez. Oramos con toda nuestra fe, confiando en que Dios va a responder, pero la respuesta que esperábamos nunca llega. En esos momentos es fácil sentir confusión, frustración o incluso pensar que Dios no nos está escuchando. Pero la realidad es que, aunque Dios siempre escucha nuestras oraciones, a veces su respuesta es diferente de lo que habíamos imaginado. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando oramos con todo nuestro corazón, pero no recibimos lo que pedimos? En 1 Juan 5:14, encontramos una clave fundamental para entender por qué no siempre obtenemos lo que deseamos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo nos enseña que la oración no es simplemente una lista de deseos que presentamos a Dios, esperando que los cumpla automáticamente. La oración es, en su esencia, un acto de alineación con la voluntad de Dios. Pedimos, pero pedimos conforme a su voluntad, no a la nuestra. A menudo nuestras oraciones se centran en lo que creemos que es mejor para nosotros. Quizás pedimos un nuevo trabajo,
una relación que funcione o sanidad para un ser querido. Desde nuestra perspectiva limitada, creemos saber lo que es bueno y necesario. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ve mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Ve el panorama completo, y a veces lo que pedimos no es lo mejor para nosotros, aunque en ese momento lo parezca. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 7, 9, Pablo menciona que tenía un aguijón en su carne, algo que le causaba sufrimiento y por lo que oró 3 veces para que Dios lo quitara. Sin embargo, la respuesta de Dios fue clara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no quitó el aguijón de Pablo, pero le dio algo mucho más valioso: la gracia y la fortaleza para sobrellevar su situación. Esto nos muestra que a veces lo que pedimos no es lo que necesitamos, y Dios, en su amor y sabiduría, responde de una manera diferente a lo que esperábamos. Es posible que en este momento estés atravesando una situación en la que sientes que tus oraciones no están siendo respondidas. Quizás estés esperando la sanación de una enfermedad o el cambio en una circunstancia difícil, pero parece que nada sucede. Aquí es donde la fe entra en juego. La fe no es solo confiar en que Dios puede hacer lo que le pedimos, sino confiar en que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando no entendemos su respuesta. También es importante recordar que Dios siempre responde nuestras oraciones, pero no siempre lo hace de la manera que esperamos. A veces la respuesta es sí, a veces es no, y otras veces es espera. Y aunque el no o el espera puedan ser difíciles de aceptar, debemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Romanos 8:28 nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Incluso cuando no recibimos lo que pedimos, Dios está obrando para nuestro bien. A veces, el motivo por el cual no recibimos lo que pedimos está relacionado con el hecho de que lo que deseamos no está alineado con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Imagina que un niño pequeño pide a sus padres que le compren un cuchillo afilado porque lo ve como algo brillante y emocionante. Los padres, en su sabiduría, se lo niegan porque saben que eso podría dañarlo. De manera similar, Dios nos protege de muchas cosas que creemos que necesitamos, pero que en realidad podrían causarnos daño. Es fundamental recordar que nuestras oraciones no deben centrarse solo en lo que queremos, sino en lo que Dios quiere para nosotros. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de esto en el jardín de Getsemaní. En Mateo 26:39, mientras enfrentaba la inminente crucifixión, Jesús oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Jesús no solo pidió que se le librara del sufrimiento, sino que sometió su voluntad a la del Padre. Esa es la clave de una oración poderosa: no solo pedir, sino estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no coincide con la nuestra. Algunas veces, la razón por la que no recibimos lo que pedimos es porque Dios tiene algo mejor preparado para nosotros. Puede que lo que estamos pidiendo sea bueno, pero Dios tiene algo mucho más grande y mejor reservado. Nos invita a confiar en que, aunque no lo veamos ahora, lo que Él nos dará en su tiempo será más hermoso y perfecto de lo que jamás imaginamos. Así que, la próxima vez que sientas que tus oraciones no están siendo respondidas, recuerda que Dios te escucha, pero también recuerda que su respuesta, aunque a veces diferente de lo que esperabas, siempre es la mejor. En lugar de desanimarte, usa esos momentos para profundizar en tu fe, confiando en que Dios está obrando en tu vida de maneras que quizás no entiendas ahora, pero que te llevarán a un lugar mucho mejor de lo que podrías haber planeado por ti mismo. Número 4. ¿Cómo el perdón desbloquea nuestras oraciones? Todos hemos pasado por situaciones en las que alguien nos ha lastimado profundamente. Las heridas emocionales pueden ser difíciles de sanar y muchas veces, sin darnos cuenta, cargamos con el peso del rencor durante meses o incluso años.
Pero ¿sabías que el perdón no solo trae paz a nuestras vidas, sino que también tiene el poder de desbloquear nuestras oraciones? Jesús nos enseña que, para que nuestras oraciones sean efectivas, debemos examinar nuestro corazón y asegurarnos de que no estemos reteniendo resentimiento hacia los demás. En Marcos 11:25, Jesús dice algo poderoso: «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Aquí vemos una conexión directa entre el perdón que ofrecemos a los demás y el acceso que tenemos a la gracia de Dios. El perdón no es solo un acto de bondad hacia quien nos ha herido, sino una llave que abre la puerta a la respuesta de nuestras propias oraciones. ¿Por qué es tan importante perdonar? Imagina que el rencor es como una pesada cadena que llevas atada a tus pies. Cada paso que intentas dar hacia la libertad, hacia la paz o incluso hacia una vida de oración más profunda, es obstaculizado por esa cadena que te retiene. El perdón entonces no es tanto para liberar a la otra persona, sino para liberarte a ti mismo. Es un acto de desprendimiento que rompe esas cadenas y te permite avanzar hacia una relación más íntima con Dios. Sin perdón, nuestras oraciones pueden quedarse estancadas, no porque Dios no quiera escucharnos, sino porque nosotros no hemos soltado el peso que llevamos. Un ejemplo bíblico poderoso sobre el perdón lo encontramos en la vida de José. Después de ser traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, José tenía todas las razones del mundo para guardar resentimiento. Años de sufrimiento y angustia podrían haber endurecido su corazón. Sin embargo, cuando finalmente tuvo la oportunidad de vengarse, optó por el perdón. En Génesis 50:20, José les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Este acto de perdón no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también le permitió ver cómo Dios había transformado su dolor en bendición. Perdonar no es fácil, requiere humildad y a menudo va en contra de nuestra naturaleza humana, que busca justicia o venganza. Pero Jesús nos llama a un estándar más alto. En Mateo 18:21-22, Pedro le pregunta a Jesús: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y la respuesta de Jesús es sorprendente: «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7». Con esto, Jesús nos enseña que el perdón no debe tener límites, porque así es como Dios nos perdona a nosotros, sin límites, sin condiciones. Pero ¿qué sucede cuando sentimos que no podemos perdonar? Quizás la herida es demasiado profunda o el daño fue demasiado grande. En esos momentos debemos recordar que no estamos solos en este proceso. Dios no solo nos llama a perdonar, sino que nos da la gracia y la fortaleza para hacerlo. La verdadera libertad y paz se encuentran cuando soltamos el resentimiento y permitimos que el amor de Dios sane nuestras heridas. Es en ese momento que nuestras oraciones se vuelven más poderosas, porque ya no están bloqueadas por el peso del rencor. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de perdón en la cruz. Mientras sufría una muerte agonizante, con los clavos perforando sus manos y pies, Él oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Si Jesús fue capaz de perdonar a aquellos que lo crucificaron, ¿cómo no vamos a ser capaces de perdonar a quienes nos han ofendido en nuestra vida diaria? El perdón no se trata de justificar el mal que nos hicieron, sino de liberar nuestro corazón de la amargura que nos mantiene cautivos. El perdón desbloquea nuestras oraciones porque nos alinea con el corazón de Dios. Cuando perdonamos, estamos reflejando el carácter de Cristo, quien nos perdonó incluso cuando no lo merecíamos. Este acto de gracia nos coloca en una posición de humildad y sumisión ante Dios, permitiendo que nuestras oraciones fluyan libremente. En lugar de estar atrapados en una mentalidad de juicio o resentimiento, nos liberamos para experimentar plenamente la misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas. Finalmente, el perdón también tiene un efecto transformador en nuestras relaciones. Al perdonar a otros, no solo desbloqueamos nuestras propias oraciones,
sino que también creamos el espacio para que Dios restaure relaciones rotas. Como en el caso de José, el perdón puede sanar años de dolor y conflicto, permitiendo que la reconciliación y la restauración tomen lugar. Nuestras oraciones no solo afectan nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. El perdón es el puente que une lo que ha sido separado, tanto en el ámbito espiritual como en el emocional. Así que, la próxima vez que te acerques a Dios en oración, detente por un momento y pregúntate: ¿estoy reteniendo rencor contra alguien? ¿Hay alguien a quien necesito perdonar para liberar mi corazón? No subestimes el poder del perdón. No solo traerá paz a tu vida, sino que también abrirá las puertas del cielo, permitiendo que tus oraciones lleguen a Dios sin obstáculos. Perdonar es un regalo que te das a ti mismo, y a través de él experimentarás el poder transformador de la gracia de Dios. Número 5. Las bendiciones que no sabemos que necesitamos. ¿Cuántas veces en tu vida has recibido algo que nunca pediste, pero que terminó siendo una bendición mucho mayor de lo que podrías haber imaginado? A veces, estamos tan concentrados en lo que creemos que necesitamos, que no vemos las otras formas en que Dios está trabajando. Él no solo responde a nuestras oraciones, sino que, a menudo, nos da cosas que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Estas bendiciones inesperadas son un recordatorio de que Dios, en su infinita sabiduría, siempre tiene algo mejor reservado para nosotros. Efesios 3:20 dice: «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». Este versículo revela un aspecto profundo del carácter de Dios. Él no solo nos da lo que pedimos, sino que va mucho más allá, excediendo nuestras expectativas. Es fácil quedar atrapado en nuestras oraciones, enfocados en un solo resultado, pero Dios, que ve todo desde una perspectiva eterna, a menudo responde de maneras que no esperábamos, porque sabe lo que realmente necesitamos. Imagina que estás pidiendo desesperadamente un trabajo específico que crees que es perfecto para ti. Pones toda tu fe en esa solicitud y oras con fervor para que Dios te lo conceda. Sin embargo, la respuesta no llega y el trabajo va para otra persona. En ese momento, podrías sentir frustración o decepción, pero lo que no sabes es que, detrás de escena, Dios está preparando algo mucho mejor. Quizás meses después, se abre una oportunidad completamente inesperada, algo que jamás habías considerado, y ese trabajo resulta ser mucho más satisfactorio, con mejores oportunidades de crecimiento y bendiciones que nunca imaginaste. Uno de los ejemplos más poderosos de este principio en la Biblia es la historia de la multiplicación de los panes y los peces. En Juan 6:5-13 vemos cómo una multitud seguía a Jesús, y al darse cuenta de que tenían hambre, los discípulos se preocuparon por cómo alimentarlos. Lo único que tenían eran 5 panes y 2 peces, una cantidad insignificante para más de 5,000 personas. Sin embargo, Jesús tomó esa pequeña ofrenda, la bendijo y la multiplicó de una manera tan abundante que no solo todos comieron, sino que sobraron 12 canastas llenas de comida. Nadie en esa multitud había pedido un milagro tan grande, pero Jesús les dio mucho más de lo que podían imaginar. Este relato no solo muestra el poder de Dios para proveer, sino que también revela su generosidad. Dios no se limita a darnos lo justo o lo suficiente. Él es un Dios de abundancia que ama bendecir a sus hijos de maneras que exceden nuestras expectativas. El problema es que, a menudo, no reconocemos esas bendiciones porque estamos tan concentrados en lo que creemos que necesitamos. Pero cuando abrimos los ojos a las sorpresas de Dios, vemos que muchas veces las bendiciones más grandes son aquellas que nunca pedimos. Otro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no pidió riquezas, ni poder, ni larga vida. En lugar de eso, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Primera Reyes 3:9.
Y Dios, complacido con su humilde petición, no solo le concedió sabiduría, sino que también le dio riquezas, honor y una fama que excedió cualquier expectativa. Salomón pidió lo que creía necesario para cumplir su rol como rey, pero Dios le dio mucho más, demostrando una vez más que lo que no pedimos a menudo es lo que más necesitamos. Lo fascinante de estas bendiciones inesperadas es que revelan el corazón generoso de Dios. No se trata solo de darnos lo que necesitamos, sino de darnos lo que nos llevará a un nivel más profundo de gozo, paz y plenitud en Él. A veces pedimos cosas materiales o soluciones inmediatas, pero Dios, que conoce nuestras almas más profundamente que nosotros mismos, nos da lo que realmente llenará nuestro vacío. Quizás estés orando por una solución financiera, pero lo que Dios te da es una oportunidad para desarrollar tu carácter, fortalecer tu fe y aprender a depender más de Él. A lo largo de nuestra vida vamos descubriendo que las bendiciones más grandes muchas veces llegan en los momentos y formas menos esperados. Es como la historia de Ruth. Ella no pidió un nuevo esposo ni una nueva vida. Todo lo que buscaba era ser fiel a su suegra Noemí y encontrar trabajo para poder subsistir. Sin embargo, Dios, en su plan perfecto, no solo le proveyó un trabajo, sino que también la condujo a conocer a Booz, su futuro esposo, y a convertirse en la bisabuela del rey David. La bendición que Ruth nunca pidió fue mucho mayor de lo que ella podría haber imaginado, porque Dios vio mucho más allá de su necesidad inmediata. Lo que esta verdad nos enseña es que no debemos limitarnos en nuestras oraciones ni en nuestra fe. A veces nos enfocamos tanto en lo que creemos que necesitamos que olvidamos que Dios tiene un plan mucho más grande. Las bendiciones que no pedimos son a menudo las que tienen el mayor impacto en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. No es que Dios ignore nuestras peticiones, sino que, en su bondad, nos da mucho más, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Así que la próxima vez que ores, confía en que Dios no solo está escuchando tus palabras, sino que ya está preparando bendiciones que ni siquiera sabes que necesitas. Mientras más confiamos en Él, más abrimos nuestros corazones para recibir esas bendiciones inesperadas que transforman nuestra vida de maneras que jamás habríamos imaginado. Dios siempre tiene algo mejor preparado, más allá de lo que pedimos o entendemos. Número 6. La confianza en que Dios ya está obrando. ¿Cuántas veces has orado por algo con la sensación de que la respuesta tarda demasiado en llegar? Quizás sientes que, a pesar de tus esfuerzos y de tus constantes oraciones, no hay señales visibles de que algo esté cambiando. Sin embargo, uno de los principios más poderosos que Jesús nos enseña es confiar plenamente en que, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, Dios ya está obrando detrás de escena. Este tipo de fe desafía lo que nuestros ojos pueden ver y nos invita a confiar en lo que Dios está haciendo en el ámbito espiritual. En Marcos 11:24, Jesús nos dice algo increíble. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Esta declaración es radical. No se trata solo de orar, sino de creer con todo el corazón que, en el momento en que lo pedimos, Dios ya está moviendo las piezas a nuestro favor, incluso si no podemos verlo. La clave está en la confianza, en la fe de que Dios no está inactivo, sino que está trabajando, incluso en el silencio, incluso en la aparente demora. Imagina que estás en un aeropuerto, esperando que llegue tu vuelo. Desde tu asiento, no puedes ver el avión, no puedes ver a los pilotos, ni al personal de tierra preparando todo para el despegue. Pero sabes, con certeza que algo está ocurriendo. Los controles de seguridad, la revisión del motor, el combustible que se está cargando, todo está siendo preparado para que, cuando sea el momento adecuado, puedas abordar el avión y volar hacia tu destino. Lo mismo sucede con nuestras oraciones. A menudo no vemos lo que Dios está haciendo detrás de escena, pero eso no significa que no esté actuando. Dios está preparando todo,
ajustando los detalles, porque su plan siempre es perfecto y su tiempo es impecable. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Marta, María y Lázaro, en Juan 11. Lázaro, el amigo de Jesús, estaba gravemente enfermo, y sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús para que viniera a curarlo. Sin embargo, Jesús no fue de inmediato. De hecho, esperó 2 días antes de emprender el viaje. Para Marta y María, esto debió haber sido desconcertante. ¿Por qué tardaba tanto Jesús? ¿No le importaba la situación? Sin embargo, Jesús ya estaba obrando, aunque no de la manera que ellas esperaban. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto, pero lo que parecía ser el final de la historia, en realidad, era solo el comienzo de un milagro aún mayor, la resurrección de Lázaro. Jesús declaró: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Juan 11:4. Lo que podemos aprender de esta historia es que, aunque nuestras oraciones no siempre sean respondidas de inmediato, o de la manera en que imaginamos, Dios tiene un propósito mayor en mente. A veces, Él está preparando algo más grande de lo que podemos comprender. Lo que parece ser una demora, en realidad, es el tiempo perfecto de Dios, porque Él ya está obrando incluso cuando no lo vemos. Nuestra tarea es confiar, creer que, aunque no entendamos el cómo o el cuándo, Dios está en control. Muchas veces, la fe que Dios está pidiendo de nosotros es una fe que persiste, incluso cuando las circunstancias no cambian. Es fácil confiar en Dios cuando todo parece estar saliendo bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe viene cuando no vemos ninguna señal visible de cambio. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de ver para creer, sino de creer incluso cuando no vemos nada. Dios no nos llama a confiar en los resultados visibles, sino en su carácter inmutable, en su bondad y fidelidad, que nunca fallan. Esta confianza en que Dios ya está obrando se ve reflejada también en la vida de Daniel. En Daniel 10, vemos cómo él oró y ayunó durante 3 semanas buscando una respuesta de Dios. Durante ese tiempo no hubo ninguna señal de que Dios estuviera respondiendo, pero cuando finalmente un ángel apareció ante él, le dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras». Daniel 10:12. Desde el primer día. Aunque Daniel no vio una respuesta inmediata, Dios ya estaba obrando. Había una batalla espiritual ocurriendo, y aunque Daniel no era consciente de ello, sus oraciones estaban siendo escuchadas y respondidas. Esto nos enseña que desde el momento en que oramos, Dios comienza a actuar. No necesitamos ver el resultado de inmediato para saber que Él está trabajando. Nuestra parte es mantenernos firmes en la fe, creyendo que su plan se está desarrollando, incluso en los detalles que no comprendemos. A veces la respuesta llega en formas que no esperábamos, o en tiempos que no habíamos planeado, pero siempre podemos confiar en que Dios está orquestando algo mucho más grande de lo que imaginamos. Entonces, la próxima vez que te encuentres orando y sientas que nada está sucediendo, recuerda que Dios ya está obrando. Puede que no lo veas ahora, pero cada oración, cada palabra que le entregas a Dios, está siendo tomada en cuenta. Confía en que su tiempo es perfecto, y aunque no entiendas cómo se están moviendo las cosas, Dios está moviendo las montañas que no puedes ver. El desafío está en esperar con confianza, en creer que la respuesta está en camino, aunque todavía no se manifieste. No necesitas saber cómo Dios está obrando, solo necesitas confiar en que Él ya lo está haciendo, porque Dios nunca deja una oración sin respuesta, y cuando llegue el momento adecuado, verás cómo cada detalle encajaba perfectamente en su plan. Número 7. Vivir en la expectativa de lo imposible. ¿Cuándo fue la última vez que esperaste algo imposible? No algo difícil, no algo improbable, sino algo completamente imposible. Vivir con la expectativa de lo imposible es una de las enseñanzas más radicales de Jesús.
nos llama a una fe que no solo cree en lo que podemos alcanzar con nuestras manos, sino en lo que solo Dios puede hacer. Pero, ¿qué significa realmente vivir esperando lo imposible? ¿Cómo podemos mantenernos confiados en que Dios hará lo que va más allá de nuestras capacidades humanas? En Lucas 1:37, el ángel Gabriel le dice a María algo increíble, porque nada hay imposible para Dios. María, una joven virgen, acababa de recibir la noticia de que sería la madre del Salvador. Este anuncio no solo desafió la lógica humana, sino que rompió todas las barreras de lo que era concebido como posible. María no tenía ninguna razón lógica para creer que esto podría suceder, pero respondió con una fe que nos deja una lección invaluable. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esta simple pero profunda declaración de confianza nos invita a vivir con esa misma actitud. Aunque lo que enfrentas parezca imposible, la expectativa en la palabra de Dios abre la puerta para que lo sobrenatural entre en tu vida. La fe no es solo creer que Dios puede hacer lo posible, es esperar que Él haga lo que parece imposible. Pensemos en la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero ya era un anciano, y su esposa, Sara, era estéril. Todo en su entorno gritaba imposible. Sin embargo, en Romanos 4:20-21, leemos que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham vivió en la expectativa de lo imposible, y esa fe le permitió ver el cumplimiento de una promesa que parecía fuera de su alcance. Vivir en la expectativa de lo imposible no significa que no enfrentaremos desafíos. De hecho, es en medio de los mayores desafíos donde esta fe se fortalece. Es cuando todo parece ir en contra de lo que esperamos que se prueba si realmente confiamos en el poder de Dios. Recuerda la historia de Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14:28-29. Cuando vio a Jesús caminar sobre el mar, Pedro se atrevió a pedir algo imposible. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús simplemente le dijo, ven. En ese momento, Pedro hizo lo que ningún ser humano podría haber hecho por sí solo. Caminó sobre el agua. Sin embargo, cuando su mirada se desvió hacia las olas y el viento, comenzó a hundirse. Aquí vemos que la clave para vivir en la expectativa de lo imposible es mantener nuestra mirada fija en Jesús, no en las circunstancias. El mundo nos dice que debemos vivir con expectativas realistas, que no debemos soñar demasiado grande para evitar decepciones. Pero Dios nos llama a soñar en grande, a esperar lo imposible, porque su poder no tiene límites. En Jeremías 32:17, el profeta declara, «Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti». ¿Qué está diciendo aquí Jeremías? Que si Dios puede crear el universo con una palabra, entonces no hay problema demasiado grande, no hay sueño demasiado imposible, no hay promesa demasiado lejana para Él. Cuando vivimos en esta verdad, nuestras oraciones y nuestras expectativas cambian radicalmente. La fe en lo imposible nos impulsa a actuar de maneras que desatan el poder de Dios. No es una fe pasiva, sino activa. Volvamos a la historia de la mujer con flujo de sangre en Lucas 8:43-48. Esta mujer había estado enferma durante 12 años, había gastado todo lo que tenía en médicos y no había encontrado cura. Todo en su vida parecía estar en ruinas. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, su fe la impulsó a hacer algo extraordinario. En medio de la multitud, se abrió paso para tocar el borde del manto de Jesús, creyendo que solo con tocarlo sería sanada. Y así fue. Su expectativa de lo imposible la llevó a recibir un milagro que cambió su vida para siempre. ¿Qué cosas imposibles estás enfrentando en tu vida hoy? Tal vez estés luchando con una situación familiar que parece no tener solución, o una enfermedad que los médicos han dicho que no tiene cura. Quizás tus sueños parecen estar fuera de tu alcance y sientes que nunca llegarás a lo que Dios te ha prometido. En esos momentos de incertidumbre,
es donde la expectativa de lo imposible se vuelve crucial. No se trata de negar la realidad, sino de reconocer que Dios es más grande que cualquier realidad que podamos enfrentar. El desafío de vivir esperando lo imposible es que a veces los resultados no son inmediatos. Pero la expectativa no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Vivir con expectativa significa que, aunque no veamos el milagro ahora, confiamos en que Dios está obrando y que su tiempo es perfecto. Vivir en la expectativa de lo imposible también nos libera del miedo al fracaso. Cuando confiamos en que Dios es quien obra lo imposible, no nos preocupa si nuestros esfuerzos humanos son suficientes. Sabemos que al final no es por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios que lo imposible se hace realidad. Esto nos permite caminar con valentía, intentarlo una vez más, creer una vez más, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. Así que sigue esperando lo imposible. No dejes que las circunstancias te hagan retroceder en tu fe. Dios no solo puede hacer lo que parece imposible, Él quiere hacerlo. Solo necesita que vivamos con la expectativa de que, en su tiempo perfecto, lo que parece inalcanzable se convertirá en nuestra realidad. Número 8. La obediencia desbloquea las bendiciones. ¿Qué significa realmente ser obediente a Dios? La obediencia, a menudo, se malinterpreta como un conjunto de reglas y restricciones, pero la realidad es que la obediencia es una puerta que abre el camino a las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. A través de la historia bíblica, vemos una y otra vez cómo Dios bendice de manera sobrenatural a aquellos que eligen obedecerle, incluso cuando no entienden por qué o cómo esas instrucciones cambiarán sus vidas. La obediencia no es solo un acto de sumisión, sino un acto de fe, de confianza en que lo que Dios nos pide es siempre para nuestro bien. En Deuteronomio 28:1-2, Dios nos da una promesa clara. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este pasaje nos revela un principio fundamental. La obediencia a Dios es el camino directo a sus bendiciones. No se trata de ganar el favor de Dios, sino de caminar en alineación con su plan perfecto, un plan que siempre está diseñado para prosperarnos y protegernos. Un ejemplo impresionante de obediencia que desbloquea bendiciones es la historia de Noé. En Génesis 6, Dios le da a Noé una instrucción aparentemente insensata: construir un arca gigantesca en un tiempo donde no había señales visibles de un diluvio. Noé podría haber cuestionado la lógica de este mandato, pero en lugar de eso, obedeció sin vacilación. En Génesis 6:22 leemos: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La obediencia de Noé no solo le salvó la vida a él y a su familia, sino que lo convirtió en el instrumento a través del cual Dios preservó a la humanidad y a la creación. Su obediencia fue la llave que desbloqueó una bendición inimaginable. La obediencia no siempre es fácil. A veces Dios nos pide que hagamos cosas que van en contra de nuestra lógica o que parecen imposibles. Abraham enfrentó una prueba similar cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac en Génesis 22. Este mandato desafió todo lo que Abraham sabía y amaba. Sin embargo, Abraham no dudó en obedecer. En el último momento, Dios intervino y proveyó un carnero en lugar de Isaac. La obediencia de Abraham no solo preservó la vida de su hijo, sino que Dios renovó su promesa de bendecirlo grandemente. En Génesis 22, 16, 17, Dios le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar. Lo que hace que la obediencia sea tan poderosa es que no se basa en nuestras propias fuerzas o sabiduría, sino en la confianza en Dios. La obediencia dice: no entiendo todo, pero confío en que tú sí. Cada acto de obediencia es una semilla que plantamos, confiando en que Dios traerá la cosecha. A veces, la bendición es inmediata, pero otras veces, la obediencia nos lleva a un proceso donde Dios nos moldea y nos prepara para recibir lo que tiene reservado para nosotros. En Lucas 5, encontramos otro ejemplo notable de cómo la obediencia lleva a la bendición. Después de haber pescado toda la noche sin éxito, Jesús le dice a Pedro: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Lucas 5:4. Pedro, un pescador experimentado, podría haber rechazado esta instrucción, ya que no tenía sentido seguir pescando después de horas de fracaso. Sin embargo, Pedro respondió con obediencia: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Lucas 5:5. Como resultado de su obediencia, Pedro y sus compañeros pescaron una cantidad tan grande de peces que sus redes comenzaron a romperse. Lo que parecía imposible en lo natural se hizo posible por la obediencia a la palabra de Jesús. A veces, la obediencia también implica dejar de lado nuestras propias ambiciones o deseos. Esto es especialmente difícil cuando lo que Dios nos pide parece ir en contra de lo que habíamos planeado para nuestra vida. Pero es en esos momentos de sacrificio donde descubrimos que Dios nunca nos pide que renunciemos a algo sin tener algo mucho mejor para nosotros. En Mateo 16, 24-25, Jesús dice: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Este llamado a la obediencia no siempre es fácil, pero las bendiciones que fluyen de una vida entregada a Dios son incomparables. La obediencia a Dios no solo trae bendiciones personales, sino que también afecta a los que nos rodean. Cuando obedecemos a Dios, nos convertimos en un canal a través del cual Él puede bendecir a otros. La obediencia de José en Egipto no solo lo llevó a ser bendecido con autoridad y riqueza, sino que también permitió que toda su familia y una nación entera sobrevivieran durante los años de hambruna. La obediencia tiene un impacto que va más allá de nosotros mismos y puede influir en generaciones futuras. Entonces, ¿qué te está pidiendo Dios hoy? ¿Hay alguna área en tu vida donde sientes que Dios te está llamando a obedecer, pero has estado resistiendo? Quizás sea perdonar a alguien, cambiar de rumbo en tu carrera o confiar en Él con tus finanzas. La obediencia puede ser difícil, pero recuerda que siempre lleva a la bendición. Dios nunca nos pide que hagamos algo sin tener un propósito mayor detrás de ello. Vivir en obediencia es vivir con la expectativa de que Dios cumplirá sus promesas. A medida que obedecemos, no solo caminamos en sus bendiciones, sino que también crecemos en nuestra relación con Él, aprendemos a confiar más profundamente y vemos cómo su poder se manifiesta en nuestras vidas. La obediencia no es una carga, es la llave que abre las puertas a un destino lleno de favor, protección y abundancia divina. Número 9. ¿Cómo la fe nos permite ver lo invisible? La fe es uno de los pilares fundamentales del caminar cristiano, pero no siempre es fácil de comprender o de aplicar en la vida diaria. Muchas veces, la fe nos desafía a ver lo que no podemos tocar, a creer en lo que nuestros ojos no pueden percibir. Nos invita a confiar en las promesas de Dios incluso cuando todo a nuestro alrededor parece contradecir esas promesas. Pero, ¿cómo podemos desarrollar una fe tan profunda que nos permita ver lo invisible, caminar hacia lo desconocido y confiar en que Dios está trabajando en medio de la incertidumbre? Hebreos 11:1 nos da una definición clara de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos habla de una certeza interna, una convicción profunda que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. La fe no se basa en lo que podemos ver con nuestros ojos físicos,
sino en lo que sabemos que es verdadero en el ámbito espiritual. Es esa fuerza que nos permite caminar en confianza, aun cuando el camino frente a nosotros parece oscuro o incierto. Un ejemplo claro de esta fe lo encontramos en la vida de Moisés. En Hebreos 11:27 se nos dice: «Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible». Moisés dejó atrás la comodidad y el poder de la corte de Egipto, no porque viera un futuro claro, sino porque confiaba en el Dios invisible que lo estaba guiando. Esta es la esencia de la fe: caminar hacia un destino que no podemos ver, pero que sabemos que Dios ya ha preparado. Para Moisés, la visión del Dios invisible fue más real que las circunstancias visibles de Egipto, y esa fe lo llevó a guiar a todo un pueblo hacia la libertad. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta fe en nuestra vida diaria? La realidad es que todos enfrentamos situaciones donde las respuestas no son claras. Tal vez estás esperando una respuesta de Dios en cuanto a una decisión importante, o estás en medio de una crisis familiar o financiera donde no ves una salida. Es en esos momentos que la fe se convierte en nuestra única brújula. Nos invita a dejar de enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que no vemos, y a poner nuestros ojos en lo que Dios ha prometido. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es confiar en que Dios está obrando cuando no vemos resultados inmediatos. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Esto significa que nuestra vida no está guiada por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que nuestro espíritu sabe. Cuando caminamos por fe, aprendemos a ver más allá de las limitaciones humanas, porque sabemos que Dios tiene el control. Aunque no veamos la solución de inmediato, la fe nos permite confiar en que Dios ya ha comenzado a actuar. Un ejemplo bíblico fascinante de cómo la fe permite ver lo invisible es la historia de Eliseo en 2 Reyes 6. El rey de Siria envió un gran ejército para capturar a Eliseo, y cuando el siervo del profeta vio el ejército que los rodeaba, entró en pánico. Pero Eliseo, lleno de fe, oró: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del siervo, y él vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Lo que había sido invisible para el siervo era una realidad espiritual poderosa. Esta historia nos muestra que, aunque nuestros ojos físicos puedan ver problemas y desafíos, la fe nos permite ver la protección, el poder y el propósito de Dios en medio de las dificultades. A veces, la fe también nos pide que actuemos, que demos un paso hacia lo invisible. En la historia de los israelitas cruzando el Mar Rojo, Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre las aguas. Solo después de ese acto de fe, el mar se abrió. El mismo principio se aplica en nuestra vida. A veces necesitamos dar un paso de fe, incluso cuando no vemos cómo se abrirá el camino. Solo cuando confiamos y actuamos en esa fe, las puertas se abren y lo que parecía imposible se hace posible. También es importante recordar que la fe no es ciega. Aunque no veamos el resultado final, nuestra fe está anclada en las promesas de Dios y en su carácter inmutable. Sabemos que Dios es fiel, que cumple lo que promete y que nunca nos deja ni nos abandona. Nuestra fe no se basa en esperanzas vagas o deseos inciertos, sino en la verdad de quién es Dios. En Romanos 4, 20, 21 se nos dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham no se basaba en lo que podía ver, sino en su confianza absoluta en el Dios que promete y cumple. La fe nos invita a vivir más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Nos permite ver el panorama completo cuando todo lo que tenemos delante es una pequeña pieza del rompecabezas. Es la fe la que nos permite esperar pacientemente, sabiendo que Dios está trabajando en lo que no podemos ver. Como un agricultor que planta una semilla y espera que crezca, nuestra fe nos lleva a confiar en que, aunque no veamos el crecimiento de inmediato,
La semilla ya está germinando bajo la tierra. Finalmente, la fe también nos da una esperanza que va más allá de esta vida. En Hebreos 11 se nos habla de héroes de la fe que murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Hebreos 11:13. Su fe no solo estaba puesta en lo que podían recibir aquí en la tierra, sino en lo que Dios tenía reservado para ellos en la eternidad. Esta fe, que nos permite ver lo invisible, también nos sostiene en la esperanza de la vida eterna, donde todas las promesas de Dios se cumplirán plenamente. Así que aunque no puedas ver la respuesta ahora mismo, confía en que Dios ya está obrando. La fe no necesita ver para creer, porque sabe que Dios siempre cumple lo que ha prometido. Vive con esa fe que te permite ver lo invisible, y verás cómo Dios se mueve de maneras que nunca imaginaste. Número 10. Cómo la gratitud cambia nuestra perspectiva. A menudo nos encontramos atrapados en la rutina diaria de la vida, enfrentando desafíos y problemas que parecen no tener fin. En esos momentos es fácil enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que nos falta, perdiendo de vista las bendiciones que ya están presentes. Pero hay una poderosa herramienta que Dios nos ha dado para cambiar radicalmente nuestra perspectiva: la gratitud. Ser agradecido no solo transforma cómo vemos nuestras circunstancias, sino que también nos acerca más a Dios, dándonos paz y renovando nuestra esperanza. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos da una instrucción directa: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Notemos que no dice que demos gracias por todo, sino en todo. Esto significa que, sin importar lo que estemos atravesando, siempre hay una razón para estar agradecidos. La gratitud no depende de que todo en nuestra vida esté perfecto. Es una decisión de enfocarnos en las bendiciones de Dios, aún en medio de las dificultades. La gratitud tiene un poder inmenso para cambiar nuestra perspectiva, porque nos saca del enfoque en nuestros problemas y nos dirige hacia lo que Dios ya ha hecho y está haciendo. Muchas veces, nuestras oraciones se concentran en pedirle a Dios lo que necesitamos, lo que deseamos o lo que anhelamos que cambie en nuestras vidas. Y aunque es válido pedir, Jesús también nos enseñó la importancia de la gratitud. En Lucas 17:12-19, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresó para agradecerle. Jesús lo notó y le dijo: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? La gratitud de este hombre no solo trajo sanidad física, sino que Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, implicando una sanidad mucho más profunda, una sanidad espiritual. La gratitud abre puertas no solo a lo físico, sino también a lo espiritual. Cuando somos agradecidos, nuestros corazones cambian. El apóstol Pablo es un ejemplo poderoso de esto. En Filipenses 4:6-7 nos anima a no estar afanosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. ¿El resultado? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud nos da una perspectiva de paz, porque nos recuerda que Dios está en control, que Él ya ha provisto en el pasado y que podemos confiar en que lo hará nuevamente en el futuro. Esta paz no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. La gratitud también cambia la forma en que enfrentamos los desafíos. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, la gratitud nos permite verlos como oportunidades para que Dios muestre su poder. Pensemos en la historia de Pablo y Silas en Hechos 16. Después de haber sido injustamente encarcelados, ¿cómo reaccionaron? En lugar de quejarse o lamentarse, comenzaron a orar y a cantar himnos de alabanza a Dios, agradeciéndole en medio de su difícil situación. Lo que sucedió después fue un milagro. Un terremoto sacudió las cadenas que los ataban y las puertas de la cárcel se abrieron. La gratitud y la alabanza cambiaron no solo su perspectiva, sino también su realidad. A veces, la gratitud nos lleva a ver nuestras pruebas de manera diferente.
Lo que antes veíamos como una carga, comenzamos a verlo como una oportunidad para crecer. Santiago 1, 2, 3 nos anima a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este tipo de actitud es imposible sin gratitud. Solo cuando agradecemos a Dios por estar con nosotros en medio de las pruebas, podemos ver el propósito mayor que Él tiene en cada situación. La gratitud cambia nuestro enfoque del ¿por qué me está pasando esto?, al ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Además, la gratitud no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Cuando somos agradecidos, es más fácil ver lo bueno en las personas, en lugar de enfocarnos en sus defectos. Es más sencillo perdonar, porque recordamos cuántas veces hemos sido perdonados. La gratitud nos impulsa a servir a los demás con alegría, porque somos conscientes de lo mucho que hemos recibido de Dios. En Colosenses 3:15, Pablo nos recuerda que debemos ser agradecidos, y esto se refleja en cómo tratamos a quienes nos rodean. La gratitud también nos ayuda a vivir con una perspectiva eterna. Nos recuerda que nuestras bendiciones no se limitan a este mundo, sino que están arraigadas en la promesa de la vida eterna. En Efesios 1:3 se nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando vivimos con gratitud, no nos aferramos a las cosas temporales de esta vida, sino que mantenemos nuestros ojos en las bendiciones eternas que ya hemos recibido en Cristo. Esta perspectiva eterna nos llena de gozo porque sabemos que, sin importar lo que enfrentemos aquí, nuestras bendiciones eternas son inmutables. Finalmente, la gratitud es un acto de fe. Cuando agradecemos a Dios, incluso antes de ver la respuesta a nuestras oraciones, estamos declarando que confiamos en Él. Estamos diciendo, Dios, sé que estás en control. No sé cómo resolverás esto, pero te doy gracias porque ya estás obrando. Esta actitud de gratitud no solo honra a Dios, sino que nos fortalece espiritualmente, porque nos conecta con su poder y su provisión. Vivir con gratitud cambia todo. Nos permite caminar en fe, ver las bendiciones que ya tenemos y esperar con confianza las que están por venir. Cuando practicamos la gratitud diaria, descubrimos que Dios siempre ha estado trabajando a nuestro favor y nuestra vida se llena de una nueva paz y gozo. Número 11. ¿Cómo el amor transforma nuestras oraciones? El amor es la esencia misma de Dios, y cuando el amor verdadero impregna nuestras oraciones, algo poderoso sucede. A menudo nos enfocamos en pedirle a Dios lo que necesitamos, en presentarle nuestras peticiones y deseos, pero la verdadera transformación de nuestras oraciones ocurre cuando oramos desde un corazón lleno de amor. El amor no solo transforma lo que pedimos, sino también cómo lo pedimos. Nos ayuda a alinear nuestras oraciones con el corazón de Dios, haciéndolas más efectivas y poderosas. Pero ¿cómo el amor transforma nuestras oraciones y nuestra relación con Dios? En 1 Corintios 13:2, Pablo nos recuerda: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aquí vemos que, sin amor, incluso las acciones más poderosas se quedan vacías. El amor no solo es el motor que impulsa nuestras oraciones, sino también el elemento que las hace auténticas y alineadas con la voluntad de Dios. La verdadera oración no es solo un acto de fe, sino un acto de amor. Cuando oramos desde un lugar de amor, nuestras prioridades cambian. Ya no se trata solo de lo que queremos o necesitamos, sino de lo que es mejor para los demás y para el plan de Dios en nuestras vidas. Este tipo de oración refleja el corazón de Cristo, quien, en su momento de mayor angustia, no oró por sí mismo, sino por los que lo rodeaban. En Juan 17, antes de enfrentar la cruz, Jesús oró por sus discípulos y por todos los creyentes futuros, mostrando un profundo amor y preocupación por los demás. Esa es la clase de amor que debe guiar nuestras oraciones.
Uno de los mayores ejemplos de cómo el amor transforma nuestras oraciones lo encontramos en la intercesión. Cuando oramos por otros con amor, nuestras oraciones se convierten en un acto de compasión y sacrificio. Interceder por los demás es una de las formas más puras de amor, porque nos alejamos de nuestras propias necesidades para ponernos en la brecha por alguien más. En Santiago 5:16 se nos anima a orar unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Este tipo de oración, basada en el amor por los demás, tiene el poder de traer sanidad, restauración y bendición. El amor también nos lleva a perdonar en nuestras oraciones. En Marcos 11:25, Jesús nos enseña que cuando oramos, debemos perdonar a cualquiera que nos haya ofendido para que nuestras oraciones no sean obstaculizadas. El amor nos impulsa a dejar ir el rencor, a soltar la amargura y a perdonar, porque sabemos que Dios nos ha perdonado a nosotros. Esta actitud de amor y perdón no solo desbloquea nuestras oraciones, sino que también transforma nuestro corazón, permitiéndonos experimentar la paz y la libertad que solo Dios puede dar. Cuando oramos con amor, nuestras oraciones también se vuelven más poderosas porque reflejan el carácter de Dios. En 1 Juan 4:8 leemos que Dios es amor. Si Dios es amor, entonces nuestras oraciones, para estar alineadas con su voluntad, deben fluir desde ese mismo amor. No podemos acercarnos a Dios con egoísmo o con motivaciones ocultas y esperar que nuestras oraciones sean respondidas. En lugar de eso, el amor nos lleva a orar con un corazón puro, buscando no solo nuestro beneficio, sino el bienestar de los demás y la gloria de Dios. El amor también cambia cómo oramos por aquellos que nos han hecho daño. En Mateo 5:44, Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Este es un desafío radical porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Pero cuando permitimos que el amor de Dios fluya a través de nuestras oraciones, incluso aquellos que nos han herido se convierten en objetos de nuestra intercesión. Este tipo de oración no solo transforma la vida de quienes nos rodean, sino que también transforma nuestro propio corazón, llenándolo de la gracia y el perdón de Dios. Además, el amor nos impulsa a orar con paciencia. A veces cuando oramos, podemos frustrarnos si no vemos respuestas inmediatas, pero el amor nos enseña a esperar, a confiar en que Dios está obrando, aunque no veamos el resultado de inmediato. 1 Corintios 13:4 nos dice que el amor es sufrido, es benigno, lo que implica que el amor nos da la capacidad de esperar con fe y con una actitud de agradecimiento, sabiendo que Dios responde en su tiempo perfecto. La fe y el amor están profundamente entrelazados en la oración. En Gálatas 5:6, Pablo nos dice que la fe obra por el amor. Esto significa que nuestra fe se activa a través del amor. Cuando amamos, nuestra fe crece, y cuando nuestra fe crece, nuestras oraciones se vuelven más poderosas. No se trata solo de tener fe para recibir lo que pedimos, sino de tener el amor suficiente para pedir lo que es mejor para los demás, para el reino de Dios y para su gloria. El amor cambia nuestras prioridades y nos ayuda a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Finalmente, el amor transforma nuestras oraciones porque nos acerca más a Dios. Cuando oramos desde un lugar de amor, no estamos simplemente buscando respuestas o soluciones, estamos buscando al mismo Dios. El amor nos lleva a querer conocer más a nuestro Creador, a desear estar en su presencia, no solo por lo que puede darnos, sino porque lo amamos por quien Él es. Este tipo de oración es íntima y profunda, y nos permite experimentar la cercanía y el poder de Dios de una manera que las oraciones motivadas por el egoísmo o la desesperación nunca podrían lograr. En conclusión, el amor transforma nuestras oraciones porque cambia nuestro enfoque, nuestras motivaciones y nuestras prioridades. Nos lleva a orar con un corazón puro, alineado con el corazón de Dios, y nos permite experimentar el poder transformador de su amor en nuestras vidas y en la vida de los demás. Cuando oramos desde un lugar de amor, nuestras oraciones tienen el poder de mover montañas, de sanar corazones
y de cambiar destinos. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que estos principios sobre la oración te hayan inspirado y ayudado a fortalecer tu fe. Si te ha gustado este contenido, te invito a explorar más videos en mi canal, donde encontrarás muchos otros temas valiosos que pueden transformar tu vida espiritual. No olvides suscribirte para no perderte ningún nuevo video. Nos vemos en el próximo y que Dios te bendiga siempre.